Dicen que hay preguntas que no deben hacerse. Historias que es mejor no contar. Pero hay quienes necesitan escuchar. Cada episodio es una puerta entreabierta, una voz en la oscuridad, una advertencia o una llamada. Lo que vas a oír quizás no te deje dormir. Bienvenidos a Poseídas. Y nada, estaba deseando de estar aquí contigo después de tanto tiempo y nada, presentarte a los que no te conozcan, que seguramente te conozca mucha gente. Eres investigador y divulgador especializado en misterio, ocultismo y criminología. Sí. Director de la asociación Raudive de Investigación de Granada. Fundador y director de AECA, Asociación de Estudios y Culto Afroamericano. También has colaborado en medios de comunicación como Año Cero y actualmente en la revista Más Allá. Y nada, eres especialista sobre todo en sectas y nuevos comienzos religiosos y nuevos movimientos religiosos, aparte de investigación en demonología, ocultismo y satanismo. ¿Falta algo en esa información? Bueno, no, pues bastante completa, dentro de lo que cabe, bastante completa. Pues bueno, sí, una forma de definirme bastante certera, por decirlo de alguna forma. Bueno, y sobre todo inquieto en la vida, me encanta investigar, y esa inquietud que ha ido siempre conmigo, pues me hace meterme en ciertas honduras, en ciertos temas, y sobre todo en algunos temas muy tabú. Y no por nada, sino por desentrañarlo y por un poco aclarar a la gente y a todo aquel que normalmente tenemos mucha información, pero no es buena en su mayoría. Estamos en una era de información muy importante, pero también una era de desinformación, de bulos, de mezcla, de infinita de cosas, ¿no? Y bueno, más bien para empezar, podríamos tirar de ahí. Yo ya te digo que el placer es mío por estar aquí en tu podcast, y ya te dije en su momento que bueno, puedes contar conmigo para lo que quieras, en el sentido de que, bueno, mientras esté disponible, os puedo echar una mano, y por aquí estoy para otros temas también adyacentes, ¿no? Una de las primeras cosas que sí me gustaría que habláramos era del tema, bueno, sobre todo de la figura de Satán. ¿Qué es lo que opinas tú o qué es lo que crees tú de esa figura según lo que has estudiado, según lo que has experimentado? Bueno, pues yo creo que puede ser la figura más controvertida de la historia. Para uno, un ser preternatural, un ser incluso físico. Para otros, como soy yo, un símbolo, un arquetipo humano de rebeldía, de confrontación con el poder, y un símbolo y un arquetipo, en cierta forma, que bueno, ha sido muy ominoso, ha estado muy cargado de connotación maléfica, sobre todo por las religiones de todo tipo, de las que se llaman del libro, ¿no? Básicamente judaísmo, cristianismo, catolicismo y mahometanismo, ¿no? O sea, el islam. Yo diría que Satanás es muchas cosas y muy interesante, y es una figura totalmente humanista. Es una representación del humanismo a una altura muy importante filosófica, ¿no? Es decir,
Para mí Satanás no existe como tal. Eso te lo tendría que explicar desde el principio. Soy satanista no teísta. Creemos que Satanás no es un ser preternatural, divino, ni maligno, ni con alas, ni con cuernos, ni con rabo, sino que es una mezcla de arquetipos puramente humanos que está en cada uno de nosotros, pues como para otros puede estar Dios también, ¿no? Como esa, digamos, parte oscura de Dios, ¿no? O como se suele llamar en Clifford, ¿no? El antidios, ¿no? La magia clifótica, ¿no? Por ejemplo, sería el antidios, sería la sombra. Imagínate que Dios proyecta, tiene una luz encima y proyecta una sombra sobre el suelo, ¿no? Pues ese sería Satán, ¿no? Y en definitiva, ¿qué es esa sombra? Pues también esa sombra representa un poco al género humano y representa en base una serie de características del ser humano, pues que nos llevan a intentar conocernos mejor, ¿no? Y partes oscuras nuestras, pero para mí Satán no representa la maldad, por ejemplo. No representa la maldad, pero sí representa una serie de instintos humanos, porque básicamente yo creo que el 50% de los problemas de la humanidad es porque se ha mitigado nuestra parte animal, ¿no? Uh-huh. Y nosotros somos en potencia animales, ¿no? Animales con instintos, animales con odio, animales con amor, animales con ira, animales con cariño, pero que todo ese conjunto y ese árbol de arquetipos está en nosotros, ¿no? Dicho de otra forma, nosotros somos Satán, Satán somos nosotros, ¿no? En el fondo, nuestra sombra, ¿no? Entonces, ¿se puede decir, por ejemplo, que la otra imagen que hay de Satán, de la figura mala, el contra Cristo, ¿no? El contrario a Jesucristo, el contrario a Dios, ¿es un invento de las distintas religiones? Bueno, sí, por supuesto, el diablo, Satán, Lucifer, ese concepto tan complejo y tan diferenciable. Luego ya hablaremos de la diferencia que hay entre Satán, Lucifer, el diablo, que parecen ser la misma figura, pero no lo son, ¿no? Es una figura del supremo adversario desde tiempos inmemoriales, ¿no? El símbolo de la oposición siempre, ¿no? Pero también el símbolo de la oposición y del pensamiento libre. Uh-huh. La encarnación de la razón, es la encarnación al mismo tiempo de la libertad individual también y de la carnalidad. De lo que te he dicho, somos en definitiva animales, ¿no? Sin embargo, el diablo sería esa cabeza de turco que viene desde muy atrás en el tiempo, con el nombre de Satán como el adversario sobre todo de la zona de Oriente Medio, de la zona de Irán y de los antiguos cultos paganos, ¿no? Hablar de Satán también es hablar de paganismo. Luego te voy a explicar un poco esto también, ¿no? Y sin embargo, es el enemigo del hombre para las religiones que toman a Dios como el amigo del hombre. Obviamente, al que necesita un cabeza turco a quien culpar, a quien echar toda la culpa, digamos, de nuestros, entre comillas, pecados, ¿no? Uh-huh. Y es un cabeza de turco perfecto, ¿no? De alguna forma para controlarnos también, ¿no? Creo yo, ¿no? Nos controlan a través del miedo. A través de la figura de Satán se ha controlado a la humanidad de siempre, a través del miedo, de la culpa, del pecado. El pecado lleva a la culpa lleva al miedo. Y lo que es normalmente la abstinencia de las religiones blancas, la abstinencia quiere decir no hagas esto, no hagas aquello. Bueno, en definitiva, el satanista
cree que no debe haber tal abstinencia, sino que debe haber indulgencia, ¿no? Indulgencia con control también, ¿no? No descontrolada ni anárquica, ¿no? O sea que la figura de Satán yo creo que se creó en un momento en el que era un dios más al que echarle la culpa de todo, y una figura con tantas caras y tan controvertida y tan ominosa, como te digo, que es difícil, es como un cubo de Rubik, ¿no? Para cada cual representa una cosa, ¿no? Y bueno, en base hay un inicio de estos cultos paganos totalmente, y luego hay un desarrollo que durante toda la historia se ha ido convirtiendo en diferentes cosas, ¿no? Hasta llegar a la Edad Media, sobre todo, y a la caza de brujas, a la persecución de las brujas, donde hay que decir que de ahí sale el satanismo moderno, ¿no? Satán no solo se convierte en el instigador del odio, de la maldad y del pecado, sino que se convierte en el jefe de las brujas, en el amo de las brujas, en el maestro de las brujas, y ahí pega un salto cuantitativo importante. Y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, cuando ya en esa época se coge a la figura de Satanás como lo que tú has explicado, ¿no? El jefe de las brujas, el malo de la película. Sí. Es cuando imagino yo que ya se ramifica esas dos partes, ¿no? Por ejemplo, lo que es satanista y lo que es satánico. Sí, bueno, ese concepto es muy importante explicarlo porque por una sencilla razón, porque a los satanistas se nos llama satánicos por una razón muy, muy clara, ¿no? Y es que lo vincula a la adoración del mal, a la demonolatría, a la adoración de un ídolo, de un demonio, y también lo vincula a la maldad, a hacer daño, a sacrificar animales, a destruir cementerios, ¿no? Y bueno, eso sería algo, por supuesto, satánico, ¿no? Algo vinculado al mal. Pero el satanista, digamos que es el estudioso del culto satánico, el estudioso de la figura del diablo, en definitiva. Esa es la diferencia. A mí una de las cosas y te lo dije en su momento, cuando has dicho lo de los animales, lo que más me gustó fue ver en tu currículum que formaste parte del partido PACMA, en contra de la violencia animal. Entonces, digo, fíjate cómo son las cosas, que seguramente le haya dicho, o muchas personas que sepa que eres satanista, no le cuadre eso, ¿no? Te haya visto más bien en la parte de, satanista, pues seguramente coja animales y los sacrifique. Claro. Pues bueno, entonces me encantó saber eso, que formabas parte de PACMA. Sí, eso es parte del mito de control o de atacar al satanismo, ¿no? Siempre se dice que el satanista puede hacer sacrificio, está descontrolado porque toma otras vidas, ¿no?, de animales inocentes, ¿no?, cuando no es así. Un satanista real no necesita hacer ningún sacrificio, porque eso son cosas del pasado o vinculadas a cultos que nada tienen que ver, ¿no?, con el satanismo. Y de hecho se suele respetar mucho la vida animal por parte de los satanistas que conozco. Y tenemos perros, gatos, de todo. Perdón.
demasiado, estás recuperándote de una gripe. Sí, y demasiado que estás aquí. Sí, eso, quiero decir, sobre todo el respeto a la vida, ¿vale? Imagínate, yo te lo explico de esta forma. Si nosotros pensamos que Satán está en nosotros, tenemos que respetarnos a nosotros mismos y a la vida humana. Lo mismo que hay que respetar a los seres de este mundo, ¿no? Por la misma razón, ¿no? Si Satán está en todas las cosas, si Lucifer está en todas las cosas, tú acabas con algo, arrebata una vida inocente, sobre todo porque la mayoría no se pueden defender, ¿no? Pues está en el fondo luchando contra lo que intenta, digamos, defender, ¿no? Es una contradicción muy grande pensar que el satanista hace sacrificio. Los que hacen sacrificio son las personas que tienen un árbol de creencias totalmente bueno, totalmente equivocado. Incluso aquellos que vienen de religiones afroamericanas, que esas sí es cierto que tradicionalmente, suelen hacer sacrificios religiosos, ¿no? Y incluso ese tipo de sacrificio, tipo de sacrificio para conseguir algo, para nosotros estarían no solo prohibidos, sino vedados, ¿no? Porque no necesita una cobardía espiritual, ¿no? El satanista desprecia profundamente la cobardía espiritual y no sé, el abuso y el acabar con seres inocentes, para nosotros eso sí que es digno de luchar contra ellos, ¿no? En cierta forma la postura es clara, ¿no? Siempre el verdadero satanista en el fondo también busca la supervivencia del más apto, pero no atacando al que no lo es, ¿comprendes? No atacando al inocente, no atacando al que tiene algún tipo de problema. Y esa actitud, esa crueldad inútil que mucha gente, pues sí, es cierto que con la cabeza normalmente mal, es decir, con bastantes problemas psicológicos, acaba confundiendo con satanismo. Por eso, en el fondo, pues ha creado una prensa aberrante contra nosotros, ¿no? Una mala prensa. Esos actos son crímenes y no es religión ni son cultos, ¿no? Vale, has dicho que en África, ¿no? Es donde has comentado que ellos sí hacen rituales en los que sí hacen sacrificios. Sí. ¿Entre esos sacrificios son solamente de animales o entra también de personas? No, a ver, los cultos afroamericanos que fueron traídos a través del Atlántico por esclavos a América, básicamente, que se perpetúan en África también a día de hoy, obviamente, como base de esos cultos. Esas religiones, esas creencias, piensan que el sacrificio de un animal, la sangre del animal, en el fondo está dando fuerza o dando energía o proyectando esa vida del animal, proyectando su vida hacia la persona. Unas veces, cuando el culto afroamericano, concreto, o el culto africano, es, digamos, un culto positivo de luz, ¿no? Normalmente esos sacrificios, tú das cuenta que ellos ya lo hacen a diario para comer, ¿no? Sí. El sacrificio desde tiempos inmemoriales, pues es la base de nuestro sustento, ¿no? De nuestra comida, ¿no? Sin sacrificio no hay comida. Y ya ellos de ordinario, pues utilizan el sacrificio de una manera, pues no como nosotros. Nosotros vamos al supermercado, vemos la carne ahí preparada, no tienes que ver el animal ni cómo lo matan, etcétera, etcétera. Entonces eso,
un poco que, en cierta forma, nos retrotrae a una civilización arcaica, una civilización primitiva, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? El sacrificio que se hace a las entidades mágicas, digamos, sean loas, en vudú, sean orishas, en santería, en candomblé o en umbanda, sean en quise, esos, digamos, seres mitológicos, mágicos, necesitan muchas veces del sustento de sangre. Ujú. Entonces, esos sacrificios, los cultos afroamericanos es una parte importante, no de todo, por suerte, pero una parte importante para sustentar ese árbol de creencias, ¿no? Tan cerrado, ¿no? Y bueno, para mí, que he estado también en cultos afroamericanos, lo veo como, de cierta forma, no es necesario. No es necesario porque somos hombres y mujeres modernos, estamos en un mundo moderno, en que no necesitamos matar para comer, entonces se puede prescindir perfectamente del sacrificio. Los sacrificios humanos, porque no te digo yo que no se hayan hecho en el pasado y además por muchos grupos religiosos y por muchas etnias, pues, imagínate, por ejemplo, en la América precolombina, por aztecas y mayas, ¿no? También incas, ¿no? O, ¿qué te digo yo? El culto babilónico. Esos sacrificios tenían la misma finalidad, ¿no? Pues se mataba a la persona, se sacrificaba para que lloviera, o se sacrificaba para que hubiera una cosecha, pero claro, eso hoy en día ya está totalmente perseguido porque ya hemos evolucionado mucho, ¿no? Y eso no quiere decir que no se den en zonas concretas del mundo todavía, ¿no? Ujú. Estuve leyendo también, cuando estuve buscando información sobre ti, que en Granada, tú que eres de Granada, hubo una serie de un grupo que hizo rituales y ese tipo de cosas. Sí, bueno, ha habido más que grupos. A ver, del ámbito afroamericano sigue habiendo grupos y lo habrá, y lo hubo en el pasado también, a partir de los años 90. ¿No? Del ámbito que estamos hablando del satanismo, pues gente con muy poca información, pues es cierto que ha podido trascender, o sea, transgredir las normas y ha podido hacer algún tipo de ritual en el cementerio, el sitio adyacente. Y bueno, de hecho yo fui, todo esto empezó porque yo presencié uno de esos rituales y yo sabía que lo que estaba viendo no era más que una escenificación, un teatro, ¿no? Y esa escenificación, ese teatro, pues tenían detrás una serie de cosas que bajo mi perspectiva en aquel momento no entendía, ¿no? Y bueno, me metí en la investigación porque una amiga estuvo yendo con un grupo sectario en este caso, con un nombre muy concreto. Y pues bueno, yo no quería perderla, no quería, sobre todo porque conocía a los padres también. Los padres no sabían qué había pasado con ella y bueno, estaba siendo como captada por este grupo, ¿no? Y sí ha habido grupo aquí en Granada y creo que lo seguirá viendo. Sí, ¿no? Es que había leído por encima, ¿vale? No profundicé mucho, leí por encima. Pero buscando información sobre eso, lo que me salía es eso, que sobre todo aquí en España, cuando se han descubierto que grupos han hecho rituales, que han sacrificado algún tipo de animal, sobre todo eran grupos de gente que ni siquiera sabía lo que hacían, sino que representaban una idea, por ejemplo, el satanismo o en la época de Halloween irse a un cementerio y, como dicen, que en la época cercana a Halloween se adoptan gatitos negros, Sí. que hace ese tipo de
de rituales, y por eso te lo preguntaba, por si aquí en España, claro, cuando ha habido algún tipo de información de esos temas, si eran grupos que ya estaban organizados, que sabían lo que hacían dentro de sus creencias, o eran grupos de personas, de jóvenes que eran por hacer la gracia, como quien dice. Pues en su mayoría son esos segundos que dice, porque son parte de vandalismo, de delincuencia común, destrozo de cementerio, robos muchas veces cometidos por un montón de jóvenes inexpertos, con muy poca información y mucha ignorancia, ¿no? Utilizan símbolos satanistas que tienen mucha fuerza, pentagrama, el pentáculo invertido, la cruz invertida, etcétera, etcétera, pero no tienen realmente un conocimiento básico de lo que están haciendo primero, y bueno, lo que sí tienen muchas películas vistas, ¿no? Y realmente Hollywood ha contribuido a la desinformación totalmente radical, ¿no? Uh-huh. ¿No? Luego gente con problemas psiquiátricos, pues es un montón de individuos con graves trastornos que han puesto de manifiesto su fantasía y sus delirios, ¿no? Uh-huh. Y en pequeñas cantidades, pero que también hay encubrimiento de abuso. O sea, encubrimiento de abusos sexuales y abusos de personas inocentes a través de hacerse pasar por sectas. La mayoría, ya te digo, te pongo de antemano, te digo que la mayoría de lo que llaman sectas satánicas, pues no es más ni menos que invenciones para ocultar otro tipo de abusos, de reuniones con drogas, con sexo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y un poquito de histeria colectiva también. Sí. Todo esto viene de algo que te hablé en su momento cuando hablamos en la otra vez, que algo que se llama Satanic Panic, ¿no? o el abuso sexual satánico, ¿no? Que se llamó en los años 80, pues hubo un fenómeno social muy importante y muy calamitoso, donde la sociedad, mayoritariamente pues espoleada por grupos religiosos evangelistas, ¿no? Y demás, y de líderes religiosos, pues que veían atentados, asesinatos, violaciones satánicas por allá donde miraban. Y todo esto viene a raíz de la publicación de un libro que escribió un psiquiatra. Este libro, bueno, hizo que a través de una supuesta regresión hipnótica de una de sus pacientes, que por cierto acabó enamorándose de él, se llamaba el libro Michelle Remember, ¿no? Este libro, la publicación de este libro, pues bueno, se le hicieron una serie de test, digamos, por sofrología, por hipnosis. Y esta mujer supuestamente recordaba que cuando era más joven, era incluso pequeña, había sido abusada y había visto rituales, un grupo, la típica secta con sus capuchas, con su pentagrama en el suelo, con sus sacrificios y demás. Y todo eso era ni más ni menos que fruto de la imaginación de ella, ¿no? Uh-huh. Eso creó una ola de pánico, que bueno, incluso los jugadores de rol, de juegos de rol, estuvieron metidos dentro de ese pánico satánico, ¿no? Porque decían que, ya no sé si te acuerdas, que se decía que el rol acababa un poco mayoritariamente con la mentalidad de los jóvenes, y algunos lo inducía a matar a gente. Todo eso se metió en una especie de costelera y se hizo un cóctel brutal. Sí. Y todo el diablo estaba allá donde veían. Y esto pues acabó con gente en la cárcel, gente inocente. Uh-huh. Un montón de investigaciones falsas, un montón de acusaciones falsas y un montón de gente pasándolo mal.
De hecho, me ha recordado, ahora que está tan de moda, que ha empezado, no sé si habrás visto la serie, la de Stranger Things, hay un personaje que de la temporada pasada, que lo mismo por bueno. juegos de rol, la música que escuchaba. Sí, precisamente está basado. Esta serie está muy bien reflejado este tema del que te hablo, porque también es muy de los 80, ¿no? Sí. Ese Hellfire Club, el club Sí. Fuego Infernal, eso tiene que ver precisamente con cómo se demonizó, entre comillas, a los grupos de jugadores de rol y se les dio un aspecto de prácticamente estos que hacían rituales, asesinatos y que esos juegos lo llevaban a la práctica, ¿no? Llevaban pues, todo tipo de tropelías a la práctica, ¿no? A través de ellos. Y sin embargo, siendo así, ese personaje es uno de los más queridos de la serie, por el público. Claro. Sí, sí, es curioso. Para que tú veas. Sí. Sí es cierto que, bueno, forma parte de la cultura llamada pop moderna y sigue existiendo este Satán hispánico hoy en día. Y hablando de temas que hemos estado antes fuera de micrófono, sí. como Alcácer y el falso Bar España y demás, pues eso son reflejos totalmente de que ahí había rituales, que se había prácticas satánicas, totalmente falsos, ¿no? Bueno, parte de la conspiranoia también y parte de lo que nos queda todavía de ese retazo del Satán hispánico, ¿no? Hablando de música, de este personaje de Stranger Things y eso, ¿estás colaborando ahora con la revista Más Allá? Sí. También hablando de la música, ¿cuánto hay de satanismo y satánico dentro de la música que escuchamos? Pues sí, se llama Vinilo Roto, la sección, y la comparto con Tony Luis Moyano y David Cuevas. Cada uno habla de un tipo de música diferente. David Cuevas pues habla de lo suyo, música electrónica, Antonio Luis Moyano de música relacionada con el misterio, y yo hablo pues de música más oscura o relacionada con sectas, satanismo y demás. En verdad te diría que bueno, al principio de todo, cuando el rock digamos, sale del cascarón por fin, ¿no? En el año 69 hay un grupo como Coven, que ese sí es cierto, que un grupo que realmente sí hacía algún tipo de práctica en su disco, incluso en la cara B del primer disco, hay una misa negra completa, que dura unos 13 minutos o así. Jim, digamos, te diría que eso sembró un montón de semillas ya en la música rock a partir de ese momento. De hecho, ellos son los creadores reales del famoso símbolo de los cuernos, del rock y del heavy. Sí, porque... Que normalmente se ha atribuido a Dio, a Ronnie James Dio, pero fueron a ellos los primeros que hicieron en su concierto y en su disco ese símbolo. Y ahí sí había una serie de jóvenes estudiantes de ocultismo que la mayoría de las letras pues, de este grupo tienen que ver con eso, ¿no? Y luego hay muchos grupos que se copiaron, se apuntaron a esa moda, que algunos, la mayoría, pues como Black Sabbath, por ejemplo, ¿no? Que estaba totalmente influenciado por Coven, pues Black Sabbath no tenía nada de satánico, ni siquiera satanista, ¿no? Ni satánico ni satanista. Y otros grupos pues como Merciful Fate, King Diamond, Mayhem, y luego el black metal, sí es verdad que tiene influencia fuerte satanista. Sí, pero no por ello significa lo que acaba de decir, que quien escuche esa música
es satánico o es que muchas veces eso es lo que cree la gente, ¿no? Claro, se vincula totalmente. De hecho, en Estados Unidos incluso ha habido juicios, no solo por eso, sino por suicidio de personas, por escuchar música supuestamente satánica en discos de heavy. Y luego gente influenciada por este tipo de, digamos, de atmósfera, pues como Ricky Ramírez, un asesino estadounidense, acabó vinculando todo esto y absorbiéndolo, y él mismo manifestando que a través de esta música y a través de este ambiente, pues se podía llegar a asesinar a la gente, ¿no? Pero que claro, problemas mentales, ¿no? Claro, era una excusa, ¿no? Más bien. Claro, una excusa para... Estábamos hablando antes de, cuando hemos hablado al principio de la figura de Satanás, ¿no? Para el satanista, tú que eres experto y que has estudiado mucho la comunicación con espíritu, ¿no? A través de, bueno, no sé si será a través de la Spirit Box o a través de alguna otra... Sí, tras comunicación instrumental y psicofonía y demás, pues es un árbol de medios de comunicación con el supuesto más allá. Digo supuesto más allá porque yo creo que lo que estamos accediendo es a otras regiones nuestras, interiores, como mucho a algún tipo de dimensión que desconocemos. Digo dimensión, pero que está en esta propia realidad. Lo que pasa es que son realidades liminares a las que no tenemos acceso y que, por cierto, acaban perturbando mucho a la gente porque normalmente se vincula todo a los difuntos, al espiritismo y demás. Se mezcla todo, las fuentes de comunicación como la Ouija, y todo eso al final acaba vinculándose al elemento espírita. Y pues yo creo que puede haber otro tipo de temas detrás, mucho menos sobrenaturales. Lo que pasa es que los desconocemos, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos dedicamos una parte de nuestra vida a este tipo de investigaciones, a la transcomunicación instrumental, porque de hecho el equipo Raudive era precisamente un investigador, uno de los primeros precursores de la psicofonía, ¿no? De la transcomunicación instrumental, precisamente. Y bueno, incluso hay gente que, ya sabes tú, dice haber contactado con otros planos. En esos planos, pues, hay la gente que cree en extraterrestres, pues contacta con extraterrestres. La gente que cree en espíritus, contacta con espíritus. Y la gente que cree en el diablo, pues contacta con demonios, ¿no? Eso es un enfoque. A eso iba cuando te he dicho que, por ejemplo, vosotros, tú en este caso, no crees en Satanás como una entidad, ¿no? Cuando alguien te dice que a través de esos medios ha podido contactar con Satanás, o por ejemplo, en los casos que hay de personas que han hecho la Ouija y dicen que Satanás los ha poseído, cualquier cosa, ¿qué explicación se le podría dar a esas personas? Bueno, a ver, en un marco teológico, para interpretar este tipo de fenómenos inexplicables, por supuesto, y pasarnos por el tamiz, ¿no? de la acción de un ser maligno, que en este caso sería Satán, pues para eso debe haber una persona que crea en esta figura controvertida de Satán, que tenga muy mala información de lo que está haciendo realmente, porque es una mezcla de varias cosas, ¿no? Tener un poquito de ignorancia, mucha imaginación y volcar todo esto para intentar contactar con una especie de ente espiritual a través de un sistema pues, como la Ouija y demás, ¿no? Si una psicofonía pues capta una voz anómala, ¿no? O aterradora, que da miedo, ¿no? O un teólogo o alguien con una visión de este tipo, pues lo llamaría demonio, ¿no? Sería el demonio perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, un investigador del TCI, en serio, pues buscaría unos patrones de frecuencia, unos fenómenos cuánticos,
una explicación o una fuente original no conocida. Entonces, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Que cada uno hacemos y vemos este tipo de investigaciones desde nuestro prisma mental, nuestros esquemas mentales y de nuestros esquemas religiosos y de creencias, ¿no? Y ahora que has nombrado la Ouija y eso, ¿tu opinión sobre la Ouija cuál es? ¿Crees realmente que se puede contactar con algo, aunque sea en nuestra misma realidad, como has dicho antes? Sí, bueno, yo creo que lo que contacta es con un estado profundo de uno mismo. Se puede contactar con un portal que no lleve más allá de uno mismo o de nuestros pensamientos más oscuros, nuestras sombras, nuestras interioridades, nuestros gustos y nuestras aversiones, ¿no? Y se contacta con esa capa profunda de nuestro subconsciente, de nuestra psique. También estás contactando como con una puerta del más allá, porque realmente yo pienso que todo está en nosotros y que la mayoría de los seres preternaturales que creemos que existen no son más que seres especulares nuestros, ¿no? No son más que versiones de nosotros que proyectamos en un sitio o en otro según lo que, no sé, como sean nuestras creencias, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo con la Ouija lo que estás contactando es con una parte profunda de ti mismo, ¿no? Y de hecho la parapsicología moderna está haciendo últimamente muchos avances y también científicos en este orden de cosas, ¿no? Se está demostrando que con lo que te pones en contacto es con una parte tuya de la mente o un fenómeno inconsciente o con ese inconsciente colectivo del que hablaba Jung, ¿no? Sí. Que no, porque no contactar pero no pienso que estés contactando con entidades muertas o con un fallecido o un espíritu, por lo menos en la mayoría de los casos. Sí, yo creo exactamente lo que tú dices. Creo que somos nosotros mismos los que de alguna forma trasladamos nuestro pensamiento inconsciente a través de la Ouija. Información que tengamos dentro de nuestra mente, que no accedemos de forma normal, ¿no? En el día a día, pero sí en un estado alterado de conciencia sí podemos llegar a esa información que tenemos en el fondo de nuestra mente, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, porque realmente los límites de nuestra realidad pues no están claros. Nosotros somos conscientes de una parte de la realidad porque nuestros sentidos no llegan más allá de esa realidad, ¿no? Nosotros tenemos unos sentidos muy concretos, escuchamos un cierto sonido o cierta onda de sonido, vemos un ancho de banda, digamos, pero hay muchas más, digamos, capas, ¿no? Pues viendo también, aparte ya de la Ouija y esto, volviendo al satanista, ¿no? A la figura del satanista, en la historia hay satanistas muy, muy importantes, ¿no? Y muy conocidos. No sé si tú tienes especial cariño o especial interés por alguno de ellos, por ejemplo, por Aleister Crowley. Bueno, a ver. Sí, yo la figura de Aleister Crowley, que también es muy controvertida, yo no lo llamaría satanista en ningún momento. Él tiene una visión de Satán muy concreta, pero tiene una visión holística a través de la magia que él practicaba de lo que es el fenómeno de Satán, ¿no? Entonces perdona, ¿él dónde se podría encasillar? ¿Satanista, satánico o ninguna de las dos? No, Aleister Crowley no es ni satanista ni satánico. Vale. Aleister Crowley era un mago
negro, Ujú. un mago, digamos, él crea su propio forma de trabajo mágico, que es la magia telemaica, ¿no? Él crea telema, él perteneció a la Otto, a la Ordo Templi Orientalis, y él se crió en ese tipo de magia, ese tipo de rituales, que a través de ritos paganos y pseudomágicos, también mezclando mucho a los dioses egipcios, y el contacto con ciertos seres en los que él sí creía, como, bueno, varios, ¿no? Como Chorunzon, que sí parece ser que era para él un demonio, o por ejemplo Aiwass, que era uno de los seres que le dictó, bueno, el ser que le dictó el libro de la ley, famoso, ¿no? Entonces él tenía digamos que se podía llamar que es un mago negro, ¿no? Incluso para algunos un mago rojo, porque digo mago rojo porque utilizaba la magia sexual y utilizaba la magia de fluido, pero nunca llamaría a Crowley satanista. No es, por ejemplo, como Anton Zandor Lavey, que él sí es satanista. De hecho, él escribe la Biblia satánica, que la tengo por aquí, varias versiones, y él sí es satanista. De hecho, Anton Zandor Lavey copia muchos conceptos de Crowley, pero digamos que lo absorbe, y dentro de lo que es la Biblia satánica te explica perfectamente cómo ve a Aleister Crowley, ¿no? Y bueno, en definitiva, él sí sería satanista. Yo no es que sea una persona que me cree, ya murió hace muchos años, ¿no? Pero sí es cierto que me crea digamos, amor-odio, ¿no? Hacia esa persona, hacia esa figura, porque por un lado le echó muchos bemoles, ¿no? Porque se enfrentó a una sociedad estadounidense muy mea pila, una sociedad muy religiosa y con muchos perjuicios. Y fundó la Iglesia de Satán en el año 66, que era un concepto totalmente novedoso, y dejó por escrito muchas de las leyes que luego se han ido por parte del movimiento satanista utilizando pues como si fueran los propios mandamientos, ¿no? Aunque la Biblia satánica no tiene nada de Biblia, pero sí es cierto que ahí deja mucho, digamos, una serie de principios a seguir, ¿no? Dicho de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí me llama la atención la figura de Anton Zandor Lavey, porque él inventó no inventó la misa negra, ¿no? Pero digamos la misa negra moderna, sí es cierto que a partir de Lavey pues dio un salto muy importante, ¿no? Utilizando la escenografía, utilizando los altares satanistas, la mujer desnuda, ¿no? Le daba mucho display, digamos, sexual, ¿no? De hecho, a él había muchos famosos de esa época que lo seguían e incluso hicieron muy buenas amistades con él. Por ejemplo, Marilyn Manson, ¿no? Él fue... A ver, es que tú date cuenta que en esa parte de Estados Unidos, San Francisco, pues era un hervidero de hippies en aquella época, de gente que iba buscando el orientalismo, las nuevas creencias que venían de otros países. Entonces, pues iban buscando, desenterrando un poco mitos paganos y ritos paganos. Pues Crowley, perdón, Lavey vino en el momento concreto, en el sitio concreto, y no solo eso, sino que tuvo mucha suerte y fue muy popular pues entre los famosos, entre otras cosas. Por lo tanto, creo
pues un amplio abanico de seguidores dentro También de... se dice, no sé si será verdad o no, ¿no? Lo he leído y lo he escuchado en varios sitios, que él es que siempre se había dedicado al espectáculo. No sé si es verdad que era domador de leones en un circo o algo de eso. Incluso se adoptó Sí. al león del circo y lo tuvo en su casa durante una etapa. Sí, bueno, él tenía un pasado circense. También se dice que, entre otras cosas, fue fotógrafo de la policía y le gustaba la música, tocaba en cabaret y prostíbulos y también en sitios donde hacían performance y demás, y le gustaba mucho el espectáculo. Entre otras cosas, él era muy amante de los animales, tenía tigres y leones en su casa, varios llegó a tener, y era, en cierta forma, muy amante del espectáculo y por lo tanto, de esa parte del circo, de domadores, de gente extraña, de los frikis, ¿no?, de aquella época, que realmente, pues bueno, yo pienso que, yo siempre he dicho que la Bey fue un friki importante, que le gustaba pues, las máscaras, disfrazarse. Él creaba, la misa negra que hacía él no eran las misas negras del siglo XIX ni del siglo XVIII, que eran misas cristianas al revés, ¿no? Sino que él le daba siempre una entonación un tanto artística, se disfrazaban, hacía lo que se suele llamar un psicodrama, ¿no? Ese psicodrama, esa escenificación, ese teatro, la finalidad que tiene es, primero, embelesar a la persona que lo está viendo, llamarle la atención, que se quede captado por lo que está viendo y al mismo tiempo desinhibir a la persona por lo que está viendo, por la simbología tan fuerte, por la simbología sexual, por la simbología las copas, las campanas, los cuchillos y las espadas ritualísticos, las mantras, los mantras, las oraciones. En definitiva, todo es una mezcla, una mezcolanza que crea ese psicodrama que hace a la persona ponerse en contacto con esa energía interna, que es por parte de lo que él quería, y la Biblia satánica lo dice, era que la persona se abriera, ¿no?, se quitara esa capa social que tenemos todos y que se desinhibiera. Al entrar en esa ceremonia, pues tú conectabas con esa energía que había ahí y esa energía hacía que tú, por el mismo tiempo, te sintieras bien y también perteneciente a esa energía que se está desarrollando ahí, ¿no? Que fuesen ellos mismos, ¿no? Que se sintiesen libres y que... Date cuenta que una sociedad, bueno, pues básicamente puritana, una sociedad básicamente que venía de los lobbies religiosos, como sigue siendo hoy en día también en Estados Unidos. Un montón de lobbies religiosos que, en definitiva, son los que mandan en esa sociedad, ¿no? O en la mayor parte de ella. Entonces él rompe todas esas, digamos, cadenas a través de la fundación de la Iglesia de Satán, ¿no? También te digo que, bueno, que lo hace con un propósito, bueno, dos propósitos concretos. Uno, ser conocido, y a través de ser conocido, digamos, soltar todo el speech, ¿no? Todo lo que él lleva dentro y todo ese árbol de mitología, enseñar a la gente qué era el satanismo, desvincularlo de su parte negativa, decir que a través de la historia el satanismo ha sido siempre, pues, por un lado mitificado y por otro lado, como ya te digo, como algo muy ominoso, como algo muy terrible, como algo que tiene que ver con el mal, y él lo desprovee de todo ese mal y lo único que dice es
que el satanismo no hace más que la persona sea como realmente es, ¿no? Desprovisto de corsés sociales, de corsés religiosos y desprovisto de bloqueos, digamos, de nuestra mente, ¿no? Y quiere que el individuo sea, pues sobre todo, libre y sea, bueno, consecuente con que si hace el bien es porque es libre de hacer el bien, si hace el mal es porque es libre de hacer el mal, con ambas cosas con sus consecuencias, por supuesto, ¿no? Que conlleva, ¿no? Pues yo creo que con esto último ha quedado clarísimo, para quien no lo haya entendido antes, realmente cuál es la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Sí. Y ahora, si se ha quedado algo por lo que no hayamos hablado, ¿no? Que sí creas tú que es importante sobre este tema, es todo tuyo, para que lo digas. Sí, bueno, a mí me preocupa mucho los prejuicios que la gente tiene sobre estos temas, ¿no? Porque los prejuicios normalmente están sustentados en la ignorancia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tememos aquello que ignoramos, ¿no? Aquello que no conocemos. Entonces, además de que este tema está provisto desde hace siglos de una mala prensa terrible, ya la propia prensa de nuestro siglo XX-XXI ha terminado de rematarlo, ¿no? De vincularlo todo al mal, ¿no? Entonces el satanismo está muy mal explicado por parte de quien lo explica, muy mal entendido por parte de quien lo escucha. Y no son más que todo esto debido a un montón de cadenas mentales que tenemos que impiden el pensamiento crítico. A nosotros nos han anulado durante siglos el pensamiento crítico. Entonces, a los gobiernos, a los lobbies, a los poderosos no les interesa que nosotros tengamos pensamiento crítico, porque la persona que piensa es rebelde y se rebela contra ellos. Entonces prefieren tenernos adoctrinados, ¿no? Primero a través de la religión, después a través de la política y, por supuesto, dividirnos, ¿no? También hay mucho de pánico moral que se ha vertido por parte de estos ignorantes contra cultos que desconocen por completo. O sea, porque lo que se conoce del satanismo o lo has visto en una película o lo has visto en unas noticias que están totalmente falseadas, ¿no? Nadie se ha metido a verdaderamente A investigarlo. Esta gente son la negación, yo creo, activa de la verdad y de la razón, ¿no? Quiero decir, el verdadero mal, pues te digo que no va a ser con cuernos, sino un hombre que por miedo, o ya te digo, ignorancia, pues renuncia a esa razón de la que nos ha provisto la naturaleza y otorga, pues, un poder a un dogma, a una religión o a un líder, ¿no? A un líder que puede ser político también, ¿no? Entonces sacamos el poder que tenemos nosotros y se lo proyectamos a otro. El poder que tiene el satanista es el poder de actuar sobre su vida, consecuente con su acto, sin tener un Dios que le diga qué es lo que está bien y lo que está mal, ni una iglesia que le diga lo que está bien y lo que está mal, y por sí mismo ser libre y rebelde y sin tener miedo a ello, ¿no? En cierto modo, es lo que seguramente la mayoría de las personas quisieran. Claro. Porque según lo que me estás contando, yo entro perfectamente en ese grupo de personas. Efectivamente, todo este tipo de pensamientos, cuando se plasman, cuando alguien te habla de que tú como persona eres un ente individual y no un ente colectivo, no perteneces a un grupo de máquinas hechas en serie, sino que tú eres individual, que no decir que individual es ser contra todo, ¿no? No. Tú puedes estar a favor de una visión política,
pero mantener la individualidad. Claro, pero eres libre de opinar, de si algo no, de esa, por ejemplo, hablando de política, si en ese momento ese grupo político, lo que sea, no hace algo que a ti no te agrada, eres libre también de exponer tu Claro, idea, ¿no? Y de darle la espalda. Claro. Pero lo que le interesa al poder es que tú seas siempre del Madrid, del Barcelona, que seas siempre del PSOE o del PP. Que sea siempre, que vaya siempre por la vía, por una vía que no han construido, una vía de ferro, una vía de tren, por el cual no te puedes salir de ahí, porque lo que le interesa al poder es tenernos desunidos, desubicados, ignorantes, para poder manipularnos, porque lo que quiere son nuestros votos y nuestro dinero. ¿Y qué es lo que quiere la parte religiosa? Pues quiere nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestra convicción, ¿no? Quieren convencerte de que hay un Dios que está ahí en lo alto de una nube, supuestamente importándole un carajo lo que tú hagas o lo que dejes de hacer en la oscuridad o a la luz o en tu intimidad, ¿no? O sea, ¿qué le importaría a un Dios si existe lo que tú hagas en tu intimidad, ¿no? Eso no es más que un concepto humano que se lo hemos proyectado a ese ser divino, ¿no? En definitiva, es lo que decíamos al principio de esta charla. Es un invento para controlar a las personas, ¿no? Claro. Como la religión en sí, es un invento. Sí. Pues José Luis, muchas gracias. muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por contar conmigo en esta andadura nueva. Bueno, lo que yo pueda aportarte, pues te lo hago por voluntad propia y de corazón. Y ya sabes que estoy aquí para lo que haga falta y bueno, espero que tengas suerte y que tengas muchos seguidores y que escuchen mucho tu producto, ¿no?